Vamos a hacer un vídeo aclaratorio acerca de los términos diferencia de potencial, tensión eléctrica y voltaje. Bien, este es el tema a tratar en este nuevo episodio de tu asignatura Electromagnetismo. Por aquí, tu canal favorito en ingeniería. Donde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve. Sí, este va a ser un vídeo aclaratorio, mejor dicho, para que, digamos, a raíz de todas las dudas que se han ido pues comentando o dejándome en los comentarios. Bien, términos como diferencia de potencial, tensión eléctrica y voltaje, ¿de acuerdo? A ver, sí que es verdad que he hecho el vídeo dando la definición de la diferencia de potencial y también un vídeo definiendo qué es el voltaje, ¿de acuerdo? Para empezar, para que no estén confundiéndose con los términos. Técnicamente o cotidianamente, estos tres términos vienen a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Digo técnicamente. Perfecto, entonces hasta ahí que se entiende. Es decir, definición del voltaje, como yo mismo lo he dicho, es, digamos, para un público general, ¿de acuerdo? Para que no entremos en tantos tecnicismos, ¿no? Porque se suele, uno entiende más, oye, hay que calcular el voltaje, a que alguien te diga, oye, calcúlame la diferencia de potencial, por así decirlo. Entonces, el voltaje es un término más técnico, más cotidiano, ¿de acuerdo? Pero en líneas generales se puede considerar que estos tres términos, diferencia de potencial, tensión eléctrica y voltaje, viene a ser lo mismo. Entonces, este vídeo básicamente es para explicar eso y poder, digamos, resaltar alguna diferencia entre dichos términos. Empezamos, por ejemplo, vamos a recordar lo que ya les he dicho respecto a la definición de cargas eléctricas, campos eléctricos y también a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, amigos, es la energía que entrega el campo eléctrico por unidad de carga eléctrica. ¿De acuerdo? Energía, joules partido de Coulomb. Joules partido de Coulomb me da lo que significa el voltio. ¿De acuerdo? En honor a Alessandro Volta, el físico e inventor italiano que llegó a ser una celebridad gracias a la invención de la pila voltaica. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entonces, el voltaje como tal, por ejemplo, es cuando se refiere ya, digamos, a la cantidad, ¿no? ¿Qué es el voltaje? Pues, digamos, bueno, mide el voltaje, 50 voltios, 12 voltios, ¿de acuerdo? El término voltaje se utiliza más cuando uno se refiere a cantidad. Cantidad. Es más que nada una frase muy técnica, ¿no? Se refiere cuando hablamos en cantidad y se refiere a los voltios en sí, ¿de acuerdo? Diferencia de potencial y tensión eléctrica, por definición, vienen a ser lo mismo. En ingeniería se utiliza más el término tensión eléctrica. En ingeniería utilizamos más el término tensión eléctrica, ¿no? Calcula la tensión. Y el término diferencia de potencial es un término que les gusta muchísimo más a los físicos, ¿no? En física se utiliza mucho el término diferencia de potencial. O sea, prácticamente la definición viene a ser la misma. ¿De acuerdo? La connotación simplemente, pues, es en tema de términos, más tensión eléctrica más en el campo de la ingeniería, diferencia de potencial más en el campo de la física y la ciencia, y lo que es el voltaje es medir, lo que es con el instrumento, con el multitester, el voltímetro o polímetro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, aquí tengo un ejemplo, he graficado pues una carga, digamos, la carga que genera un campo eléctrico, carga positiva, entonces esta genera un campo eléctrico saliente, ¿no? Y aquí tengo una carga de prueba, también positiva. Entonces, este campo eléctrico efectivamente va a interactuar sobre esta carga, ¿sí? Claro, va a interactuar sobre esa carga, y como esa carga es positiva, va a producir una fuerza eléctrica. Claro, este campo produce una fuerza eléctrica, Fe, por así decirlo. Entonces, como ya he comentado, como ya he explicado,
Fe es Q por E. ¿De acuerdo? Ojo, ojo para que te pongas al corriente, por así decirlo, ¿no? Para que estés al día. Para que entiendas bien esta parte, pues te invito a ver el vídeo de la definición de la diferencia de potencial, cargas eléctricas y campo eléctrico, ¿de acuerdo? Sí, para que puedas estar al tanto de todo lo que vamos a hablar. Así que, ¿qué esperas ya para suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de todas las asignaturas que estamos divulgando? Muy bien. Entonces, esta fórmula ya la he explicado, ¿sí? Entonces, hay una fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Y evidentemente la fuerza eléctrica, ya desde la segunda ley de Newton, una fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Esta fuerza eléctrica lo que va a originar es un desplazamiento. Entonces, fuerza eléctrica y desplazamiento. Bueno, la fuerza puede ser de cualquier naturaleza, pero fuerza y desplazamiento, ¿a qué les suena? Suena a trabajo. Trabajo eléctrico, pero es trabajo, se mide en joules. Entonces quiere decir que el campo eléctrico indirectamente lo que hace es un trabajo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente esta fuerza, como una fuerza resultante por la segunda ley de Newton, fuerza resultante, masa por la aceleración, origina un desplazamiento. Y esa fuerza, ¿de acuerdo? Por ese desplazamiento es un trabajo. Trabajo. Muy bien. Entonces, ese es un trabajo, pero ¿de dónde proviene ese trabajo? ¿De acuerdo? Para no mecanizarnos. Ese trabajo es gracias a esta energía, señores, la energía del campo eléctrico. Este trabajo es gracias a la energía del campo eléctrico. Es decir, esta energía, digamos, se transforma en trabajo mecánico gracias a esta fuerza eléctrica, porque origina un desplazamiento. Muy bien, entonces tengo un trabajo mecánico, un trabajo eléctrico, perdón. Movemos esta carga de un punto A hacia un punto B. Entonces, ¿qué se puede decir? Que la carga se mueve de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Porque evidentemente, mientras más larga sea la distancia, mientras a más distancia esté la carga de prueba, la fuerza eléctrica disminuye. Entonces quiere decir que el punto A, el potencial en el punto A, tendría que ser mayor en el potencial en el punto B. ¿De acuerdo? Que el potencial en el punto B. Entonces se habla de aquí existe una diferencia de potenciales a lo largo de esta trayectoria. Miren cómo estamos deduciendo, ¿eh? Miren, a partir del análisis, la lógica y demás. Entonces hay una diferencia de potencial. Sí, muy bien. Entonces se puede escribir que aquí, a lo largo de este camino, a lo largo de esta trayectoria, existe lo que se denomina una diferencia de potencial y viene a ser el potencial de A menos el potencial de B, ¿de acuerdo? Que evidentemente tiene que estar relacionado con este trabajo eléctrico partido por la carga de prueba. Entonces, aquí hay una nueva unidad. ¿Pero por qué se obtiene esa unidad? Sí, porque al variar en distintos puntos, no solamente de A a B, puede ser de C a D, un PQ, entonces se obtiene que hay un trabajo 1, ¿de acuerdo? Dividido entre la carga, trabajo 2, dividido entre la misma carga. Entonces, mientras varíe este trabajo que se mide en joules, partido por la carga me da otra, digamos, otra relación. ¿De acuerdo? Entonces, si es el mismo trabajo, entonces es la misma relación. Muy bien, entonces, si es el mismo trabajo, obtenemos lo mismo. Si estos trabajos son iguales, pues obtendríamos lo mismo. ¿Y qué significa obtener lo mismo? Pues el mismo potencial, la misma diferencia de potencial. Entonces, a raíz de eso, vino el término diferencia de potencial. ¿Y qué representa la diferencia de potencial? Pues precisamente la energía, el desplazamiento, o mejor dicho, la energía del campo eléctrico
que origina un desplazamiento, el trabajo eléctrico en total, dividido por la carga. Eso, digamos, la diferencia de potencial. Pero este trabajo es gracias a la... Vayamos más al fondo. Este trabajo es gracias a la energía del campo eléctrico. Entonces, técnicamente se puede decir que la diferencia de potencial, de este potencial que se ha establecido, es básicamente la energía del campo eléctrico por unidad de carga. Eso es la diferencia de potencial, amigos. Y la tensión eléctrica, pues, lo que tú quieras denominar, pues, medimos la tensión y se obtiene lo que ya sabemos, ¿no? Muy bien. Entonces, este trabajo es gracias a partir de la energía se mide, la energía del campo eléctrico, energía del campo eléctrico, vamos a volverlo a poner, que se mide en joules, la carga se mide en coulomb. Un joule partido de coulomb, pues eso es el famoso volt. ¿Y eso qué significa? Pues el voltaje ya es el valor que se mide. ¿De acuerdo? ¿Entienden un poco la diferencia? Sí. Técnicamente no existe diferencia entre ninguna. ¿De acuerdo? Sino simplemente es una manera de expresarlo. ¿De acuerdo? Entonces estoy haciendo este vídeo aclaratorio para que ninguno pues se pueda sentir extrañado acerca de los términos. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que yo he dicho que técnicamente es lo mismo. Unos podrán tendrán una opinión distinta. ¿De acuerdo? Pero lo cierto es que cuando hice el vídeo de qué es el voltaje fue dirigido para un conocimiento general, ¿de acuerdo? Es decir, igual el conocimiento, hago que el conocimiento sea más general y tome voltaje como un término más genérico para que las personas con poco conocimiento en esta rama, pues puedan entender mejor el término voltaje que el término diferencia de potencial. Digamos, fue un tema más que nada, fue un tema, digamos, práctico, técnico, para que se puedan familiarizar rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que se expone aquí. Familiarizarnos con los términos es muy importante. Entonces, para concluir, se puede decir que el voltaje viene a ser lo que se mide en voltios, digamos, si queremos ser más exquisitos, ¿vale? Voltaje es lo que se mide en voltios. La tensión eléctrica y la diferencia de potencial, pues es a criterio, a gusto. Utiliza la tensión eléctrica, líneas de tensión, términos de tensión, se utiliza más ya en la ingeniería, en el campo de la ingeniería, y el término de diferencia de potencial es en física, ¿de acuerdo? O por así decirlo, si quieres divídelo por familias, ¿no? Familia de campo de la física, campo de la ingeniería, ahí es un término más técnico. Pero yo, para mí, digamos, utilicé el término voltaje porque en muchos libros, incluso todos los de inglés, el término voltage como tal, pues se referencia a todo. Entonces, no está mal haberlo referenciado a todo. Pero este es un vídeo aclaratorio para que no queden más dudas de lo que significa pues, la diferencia entre estos términos. Muy bien, entonces queda claro que el voltaje representa los voltios que uno mide como tal, es un elemento más técnico. La tensión eléctrica y la diferencia de potencial vienen a ser ya las definiciones, los términos son el campo de la ingeniería, el campo de la física, y la definición básicamente es la energía que entrega el campo eléctrico por unidad de carga. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un circuito de alimentación de 12 voltios, quiere decir que el campo eléctrico entrega 12 joules de energía por cada coulomb de carga. Es decir, suma la carga total de los conductores hasta que lleguen a un coulomb, y ese coulomb significa que reciben 12 joules. Eso significa 12 voltios. Si tienes, por ejemplo, aquí el toma corriente, que es 230 voltios alternos, pues es una energía que varía de dirección a ritmo de la frecuencia de la red. O sea, en otras palabras, significaría que por cada coulomb de carga eléctrica contenida en los conductores se recibe 230 joules de energía. ¿De acuerdo? Eso significa. ¿De acuerdo? Ya como definición. Entonces yo creo que con esos ejemplos, con esta ilustración bastante básica, bastante elemental,
y no es necesario ponerte una integral para que entiendas esto. Entonces, yo creo que con esta ilustración ya ha quedado, digamos, zanjado las dudas. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, por favor, si te ha gustado, compártelo, interacciona, comenta, dale me gusta, compártelo con tus amigos, sobre todo con tu compañero que esté teniendo problemas en los estudios, en la universidad. Invítalo a que se una al canal Ingenieros en Serie para que aprenda un poquito más. Así que ya lo sabes, cualquier duda, consulta, queja, sugerencia y reclamo, ya sabes que puedes dejar tu duda en los comentarios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.